manera pues comienzan a retomar el impulso para no quedarnos atrás, para no quedarnos atrás luego del coletazo que nos está dejando la pandemia. Oiga, y es inevitable tener que consultarle de temas que nos preocupan. ¿Qué tal si arrancamos hablando un poquito? ¿Por dónde empieza el hecho de poder tener una verdadera rehabilitación carcelaria en nuestro país? Y esto, Ramiro, a colación por los hechos violentos que se dieron entre la tarde y la noche de ayer, tanto acá en Guayaquil, en la penitenciaría, como en el centro reclusorio en La Tacunga, allá en la provincia de Cotopaxi. Son en total 18 muertos y 44 heridos. Y nosotros los comunicadores sociales siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo tanta violencia? Llamaba la atención que en una comparecencia, creo que era en la Comisión de Fiscalización, algún funcionario decía, señores, hay que tener bien claro algo, son los presos los que tienen el control y prácticamente las llaves de las cárceles. ¿Por dónde poder iniciar, Ramiro, justamente aquello, ¿no? Poder conseguir control en las cárceles de nuestro país y tener un verdadero régimen de rehabilitación. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo. Escuchaba, por cierto, con mucha atención y mucho agrado lo que ustedes conversaban hace un momento sobre la peatonización de algunas calles en Guayaquil, que me parece la mejor idea, una idea que se aplica en ciudad por ciudad. Es necesario reactivar no solamente la economía, sino bajo principios de igualdad. A la hora que caminamos todos somos iguales. Y eso funciona bien, inclusive como una forma de generar un sentimiento de pertenencia a la ciudad. En este momento yo no estoy en el país, estoy en Sevilla, España, y acá tiene usted varias calles, en específico Tetuán y Feria, que son calles totalmente peatonales y además muy comerciales. Entonces, claro, la gente sale, en lugar de ir al centro comercial, que es uno de los peores inventos en materia urbanística que puede haber, porque genera aglomeración, genera precarización. La gente va al centro comercial ¿a qué? A caminar. En lugar de eso, que lo haga en la ciudad y que se reactive al pequeño negocio, al pequeño comercio, y no solamente a ese gran comercio que depende del centro comercial. A mí me parece que por ahí, si es que van apuntándole por ahí, van por la vía correcta. Sobre lo que usted me pregunta hace un momento, el tema carcelario es muy complejo. Y es muy complejo y pasa por diferentes aspectos que creo deben cambiarse. En primer lugar, el dejar de vender la idea de que una sociedad más segura es aquella que tiene más presos y más cárceles. Que es lo que de una u otra manera se nos ha vendido a través de los discursos políticos los últimos 40 años. El epítome de esto se produce entre 2009 y 2017, cuando pasamos de 9.000 presos a 40.000 presos. Es decir, 450% de incremento de la población carcelaria. En una infraestructura carcelaria que tiene una capacidad para menos de 23.000. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos un problema de hacinamiento y tenemos a personas hacinadas en el doble de la capacidad para la cual fue construida esa infraestructura carcelaria. Solo esto ya genera mayor índice de violencia. Violencia que normalmente se produce y es consustancial a las cárceles. Es decir, toda cárcel de una u otra manera es violenta. ¿Por qué? Porque en toda cárcel se reproduce, obviamente de manera brutal y física, esas luchas de poder y de control entre diferentes sectores. Entonces, claro, todos quieren controlar la cárcel, porque la cárcel aparte es un gran negocio. Es un gran negocio porque usted tiene una cantidad de consumidores de droga todos reunidos ahí, y si usted controla la cárcel, controla el tráfico interno de la droga. Es un gran negocio porque el tráfico de armas se produce más dentro de la cárcel que fuera de la cárcel.
Increíblemente. Y cada tanto le agarran a alguien tratando de meter arsenales militares dentro de las cárceles. Entonces, lo primero que se tiene que hacer como Estado, creo yo, es retomar el control de la cárcel. Lo segundo, y de manera especial, racionalizar la aplicación del poder punitivo, la aplicación del sistema penal. Tenemos que ya comenzar a repensar en nuestras sociedades el rol de la cárcel. Y dejar de vender la idea básica, idea primitiva, de que solo encerrando a la gente o matando a la gente, porque por ahí hay alguno que ofrece palo y plomo, que es encarcelando y que es enjaulando y matando a la gente, que podemos tener una sociedad más segura. En la cárcel se reproducen varios de los peores defectos de la sociedad, obviamente maximizados por la violencia propia del encierro. Y si usted se pone a ver, va a ver que el 99% de los que están dentro de la cárcel pertenecen a un solo grupo socioeconómico, el más subalterno. Y va a ver que el 60 o 65% de los que están allá adentro están por pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Entonces, bajo esa lógica, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que nuestro sistema penal está persiguiendo? ¿El delito o la pobreza? Y luego tenemos que preguntarnos, bueno, si es que son delitos de precariedad, son delitos de pobreza, el que cae no es el gran narcotraficante que está mandando toneladas, no. El que cae es el tipo que está en la esquina vendiendo 10 gramos de marihuana. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese tipo está vendiendo 10 gramos de marihuana en lugar de trabajar en una actividad lícita? Y ahí es por donde tenemos que empezar a tratar el tema carcelario. ¿Cómo evitar que ese tipo vaya a la cárcel? Correcto. O sea, enfrentar integralmente, ¿no? Integralmente este tema que se sale exclusivamente de las aristas de lo que es la violencia o este tipo de... Claro, y dejar de lado las soluciones simplonas que simplemente no sirven. Porque obviamente la solución simple, ¿cuál sería? Y que ya se le ocurre a más de uno. Militaricemos la cárcel. Uh-huh. Claro, lo que vamos a lograr con eso es una masacre interna en donde militares masacren presos, porque además el militar no está para cuidar, no está para garantizar la seguridad de personas. El entrenamiento del militar, y por eso es que la Corte Interamericana ha declarado como ilegítimo que se utilice a los militares en actividades de vigilancia urbana, por ejemplo, en actividades de policía, porque su entrenamiento va dirigido hacia la destrucción del oponente. Y claro, las soluciones ramplonas siempre son, es que a estos hay que construir otra cárcel. No, la experiencia nos ha enseñado, y lo vimos entre 2010 y 2017, que se construyeron varias cárceles, que se construyen las cárceles y se las llena enseguida. Y el problema de hacinamiento no termina. No termina nunca, sí. Eso lo hemos visto durante y además, la multiplicación de la población carcelaria no genera sociedades más seguras. Porque con el 450% de incremento de presos que tuvimos entre 2010 y 2017, si eso fuera así, deberíamos tener ciudades súper seguras, y no hay tal. Correcto. Ramiro, lo invito a seguir la entrevista pues con mi compañero Ramiro Cepeda y Alvarado. Yo envidiándolo a mi tocayo Ramiro García, que está en Sevilla, acompañado del río Guadalquivir, caminando por el Parque María Luisa, visitando el Alcázar y tantas bellezas que hay allá en la ciudad de Sevilla. ¿Conoce bien la ciudad? Sí, bastante bien, muy bonito, pero en todo caso vale la pena. Yo retomo lo que usted le contestaba a Alberto Quintana, lo suscribo en gran parte porque creo... y mi formación de abogado me invita a creer en que la rehabilitación tiene que ser, pero hay excesos dentro de la administración de justicia, como por ejemplo el uso y abuso de la prisión preventiva, la falta de sanción a los delitos de cuello blanco, ¿ya? Y el peso duro de la ley
a los delitos de ínfima cuantía, es decir, del arranchador, del carterista, que no dejan de ser delitos, pero que en la sociedad son casi consustanciales a la misma esencia del ser humano. Pero ya cuando vemos delitos transnacionales como el narcotráfico, como el terrorismo, como el sicariato organizado e incluso como prestamistas de dinero sin garantías, con la única garantía de la vida, si no me pagas te mato, resulta que estamos frente a un fenómeno social que revienta en las cárceles del país, pero que su origen no está ahí. Entonces no es una solución individual, es una solución colectiva. Y ahí sí quiero reflexionar con usted que al principio de la solución colectiva sí vale la intervención fuerte de la autoridad para dejar saneada la cárcel. No digo matando a los presos, digo saneada de los accesos ilegítimos, ilegales, de la corrupción. Y comentábamos con Alberto de la presión que pueden tener los guías penitenciarios, primero por la tentación económica de algún soborno, o segundo por la presión de que le tengan secuestrado a algún familiar para permitir o acceder a algún acto reñido con sus funciones. Entonces, tocayo, en toda esta introducción que le he dicho, la solución es global. Sí, sin duda. A eso me refería cuando decía que ya tenemos que dejar de pensar en soluciones sencillas, simples, en soluciones ramplonas, que siempre van por más policía, cambio de normas, agravamiento de penas y pare de contar. Y pensar que con eso te vamos a tener sociedades más seguras y un mejor sistema carcelario. Eso no funciona así. Lo primero que tenemos que, así como cuando hablamos de la ciudad y de la limpieza de la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. La sociedad más segura no es la que más reprime, sino la que mejor previene la comisión de delitos. Y para prevenir la comisión de delitos, si tenemos un grueso de delitos de índole socioeconómica que se producen en el país, entonces tenemos que ir justamente a esas causas de inequidad socioeconómica, que es lo que genera que una persona, en lugar de estudiar una carrera o en lugar de insertarse en el mercado laboral, opte por entrar en actividades ilícitas para poder subsistir. Entonces yo creo que es por ahí y no por la represión por donde se tiene que caminar. A nosotros nos cuentan cada tanto, porque ahora además están tan de moda con las redes sociales estos bulos y noticias falsas, ¿no? Miren cómo Singapur arregló su problema, mataron a no sé cuántos. No. Singapur arregló su problema socioeconómico subiendo los índices de vida de la media del país. Pero también hubo una limpieza, Ramiro, muy poco ortodoxa, ¿no? Brutal, pero ojo, eso no es que saneó el problema delictivo, no, en absoluto. Porque además, esa limpieza, más que limpieza, fue un ajuste de cuentas entre grupos de poder. No es que hubo una limpieza social, ni mucho menos, porque nos venden la idea de que necesitamos por poco, o sea, quitemos a los jueces y traigamos a los justicieros para que impartan justicia. No, así no funciona. Y en América Latina menos aún. Y en nosotros vamos a algunas décadas de desangre por el tema del narcotráfico. Miren lo que era la Colombia de los 90s o México de hace 15 años, las masacres que se han generado y que se siguen generando alrededor del delito del narcotráfico. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Ya que me preguntan qué pasa con las cárceles en Ecuador, lo que estamos viendo es una pelea entre bandas por el control de las cárceles. Porque no es que son grupos, no es que son 2 o 3 que se pelearon con otros 3 por algún tema específico. No, estamos viendo las bandas de los choneros versus la banda de los lobos, o como se llamen, que están tratando de tomar control de las cárceles. Y empiezan a matarse dentro y fuera de la cárcel. O sea, recordemos que al jefe de los choneros lo liberan y lo matan 2 meses después fuera de la cárcel en Manta. Entonces, claro, lo que estamos asistiendo es a un problema mucho más estructural, que obviamente digamos, la muestra tangible es que cada tanto vemos una cantidad de cadáveres, y ahora además
todo transmitido por video, porque como desde que aparecieron los celulares inteligentes, pues ahora todos somos reporteros. Entonces, claro, nos encanta ver en los grupos de WhatsApp ahí cómo se despedazan, cómo se mutilan, cómo se cortan las cabezas, porque además ellos mismos difunden este tipo de imágenes como una forma de demostración de poder y de amedrentamiento al otro bando. Doctor García, claro, lo que estamos viendo es que ya estamos metidos en un problema que no teníamos antes. No me gustaría que deje de tocar usted como un abogado en ejercicio, conocedor del tema, el uso y abuso de la prisión preventiva, que también es otro de los males dentro de la administración de la justicia. Mire, yo he escrito sobre esto, y no he escrito de ahora. Tengo un artículo de 2010 que está más vigente que nunca. El 90% de las sanciones que ha recibido el Ecuador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido por abuso de la prisión preventiva. Y no aprendemos. Y nuestros fiscales siguen insistiendo en la prisión preventiva como medida única y general. Y como sociedad, como medios de comunicación, como redes sociales, seguimos insistiendo en descalificar al juez que no dicta la prisión preventiva, que decimos, ahí está, el juez Pillo, miren, no dictó prisión preventiva, cuando la regla es la libertad. La prisión preventiva, por mandato del sistema interamericano y de la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre tiene que ser considerada como excepcional. Y eso en cualquier sociedad que se considere medianamente civilizada y en cualquier estado que se autodefina como constitucional de derecho. Y sin embargo, vemos que, claro, o sea, la gente lo que quiere es venganza, no justicia. Y cuando los jueces empiezan a actuar a golpe de tweets, a golpe de primeras planas, a golpe de noticieros, entonces, claro, se convierten ya, dejan de ser jueces y pasan a ser justicieros. Es decir, ese personaje oscuro que actúa al margen de la ley y que trata de agradar al colectivo, a la masa, que es una masa a la que no le interesa el derecho en absoluto. Lo que le interesa es encauzar la violencia, encauzar la venganza. Entonces, cuando vemos que existe una proliferación de delitos o que se ha cometido algún delito específico, especialmente grave y especialmente público y notorio, entonces todo el mundo, ¿qué es lo que pide? Cárcel. Y claro, eso genera un desbordamiento de las prisiones preventivas y ese desbordamiento de las prisiones preventivas genera un desbordamiento del hacinamiento en los centros de privación de libertad. Y ese hacinamiento convierte en mucho más grave, mucho más crítico y mucho más violenta la convivencia entre las personas privadas de libertad. Que ya de por sí, o sea, estar encerrado con otras personas, ya de por sí genera roces casi necesariamente. Imagínense cuando en donde deben entrar 10, entran 30. Pues obviamente la violencia se maximiza. Correcto. Queremos agradecerle, doctor García, por habernos atendido allá desde Sevilla, España, y lo comprometemos para algún otro momento atendernos nuestros requerimientos, ¿no? Con todo gusto. Le agradezco. Encantado y gracias por la invitación. Encantado.